La, la paz del Señor para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar de pie, vamos a presentar esta palabra delante de Dios. Señor, presentamos, Padre Santo, este tiempo, Dios, presentamos tu palabra delante de ti. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos ministres, que nos redargullas, que nos exhortes, Dios, que nos ayudes y nos enseñes a hacer tu voluntad. Que tu palabra sea libertando, fortaleciendo, restaurando, transformando, renovando, Padre Santo, y que tú mismo seas glorificándote, Padre Santo, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, en el nombre precioso tuyo, Señor Jesús. Te lo pedimos dándote la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En tu nombre, Señor Jesús, que sobre todo nombre es. Amén. Vámonos al libro de Segunda de Reyes. El libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Me confirman con un amén. Segunda de Reyes, capítulo 5. El tema de hoy es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Nos pregunta el Señor. Tantas cosas que nosotros queremos, tantas cosas que nosotros necesitamos, tantas cosas que le pedimos a Dios. Pero el Señor nos va a hablar por medio de su palabra. El Señor nos va a ministrar, nos va a redarguir, nos va a enseñar a depender total y completamente de Él, a creerle a Él, a esperar en Él, a andar en pos de Él. Segunda de Reyes, el capítulo 5. ¿Todos lo tienen? ¿Me confirma con un amén? Vámonos a leer todo el capítulo 5, del versículo 1 al 27. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, bajo la dirección del Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 27. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Continúa diciendo el versículo 2, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado.
Versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Continúa diciendo el versículo 18, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ven paz. Se fue pues y caminó como media lengua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? El versículo 22, y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? En este es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. ¿Qué quieres? Pregunta el Señor. Estamos hablando de Naamán, un general de Siria, valeroso, pero estaba leproso. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Qué es lo que queremos que Dios haga en nuestras vidas? Que nos ayude en nuestras debilidades, que nos enseñe a ser fuertes para no ceder a la tentación, para no ceder a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, para morir a la vieja naturaleza. ¿Qué es lo que quieres? Que Dios te liberte, que Dios te levante, que Dios te restaure, que Dios te transforme. ¿Qué es lo que quieres? Nos está preguntando el Señor. Naamán era un general valeroso, pero ¿qué tenía? Tenía lepra, tenía una condición física. Nuestra condición no puede ser física, pero puede ser espiritual. Nuestra oración cesa, nuestra comunión con Dios cesa, nuestra intimidad, nuestra relación con Dios no es la misma. ¿Qué es lo que demanda Dios? ¿Qué dice su palabra? Orad sin cesar.
¿Y qué nos demanda también? Que estemos apercibidos. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque el tiempo del Señor se acerca. ¿Qué quieres que Dios haga contigo? ¿Qué quieres que Dios haga con tu familia? Vamos a estar compartiendo varios puntos. Lo primero es, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué dice el versículo 1 de Segunda de Reyes? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón, grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. ¿Pero qué? ¿Qué termina diciendo el versículo 1? Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Quién era Naamán? Un general. ¿Quién eres tú? De pronto eres importante, famoso, adinerado, pero ¿cómo estás? Agobiado, perseguido, enfermo, endeudado. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Somos hijos? ¿Somos coherederos? ¿O estamos apartados? ¿O lo buscamos solamente cuando lo necesitamos? ¿O lo buscamos solamente cuando dependemos de Él? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú en el Señor? ¿Quién es Dios para contigo? ¿Quiénes somos nosotros? Naamán era un general, era valeroso. ¿Quién eras tú? ¿Quién eras tú en el Señor? ¿Quiénes éramos sin Dios? ¿Y quiénes somos ahora que estamos con el Señor? ¿Qué has determinado en tu corazón? ¿Seguir al Señor? ¿Qué has determinado en tu vida? ¿Andar en pos de Él? ¿Qué es lo que realmente eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Eres hijo? ¿Eres coheredero? ¿O Satanás aún te confunde? ¿O Satanás aún te confronta? ¿Acaso tienes comezón de oír? ¿Le creíste a Dios o le crees a Satanás? Cuanto más le buscas, más se te levanta. Cuanto más te dispones, más situaciones difíciles pasan en tu vida. Pero nos pregunta el Señor, ¿quién eres? ¿Realmente tienes identidad? ¿Eres hijo del Rey de Reyes? ¿Eres hijo del Señor de Señores? Adversidades, problemas, situaciones difíciles se nos van a presentar siempre. Porque cuanto más busquemos a Dios, Satanás se va a molestar. Cuanto más disponga tu corazón para ser libre, para ser restaurado, para ser transformado, Satanás te va a estorbar. La única limitación la pones tú. De seguirlo, de buscarlo, de creerle, de obedecerle. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué nos ha dicho a nosotros? ¿Qué nos ha entregado muchas veces en su palabra? ¿Qué le dijo el Señor a Marta cuando su hermano estaba en la cueva? El Señor quería levantarlo, pero había un estorbo. Esa piedra, ese estorbo, aún está en tu vida. ¿Qué es lo que te está apartando de la relación, de la intimidad tuya con Dios? ¿Te identificas con el Señor? ¿O te identificas con el hombre, con la humanidad? ¿O te identificas
con el mundo. Dios quiere transformar nuestras vidas. Siempre lo ha querido hacer. Pero somos nosotros quien lo permitimos. Como somos nosotros quien ponemos esos límites y no dejamos que Dios ni tome el control de nuestras vidas, ni obre en nuestras vidas, ni se glorifique. ¿Quién eres? Solamente nosotros, cada uno de nosotros lo sabemos quiénes somos en el Señor. No se trata de fama, no se trata de dinero, no se trata de reconocimiento. Se trata de nosotros con Dios. Se trata de ti con Dios, de tu relación con Él. ¿Quieres ser famoso? Sé famoso en tener esa comunión, esa relación, esa intimidad con el Señor. Que nada te agobie, que nada te estorbe, que nada te limite, que nada te robe lo que Dios te ha entregado. Amén. Lo segundo, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscas? ¿Ser sano, ser libre, ser restaurado, ser renovado? ¿Qué buscas? ¿Qué estamos buscando? Solamente buscamos a Dios por necesidad. Solamente buscamos a Dios porque se nos agotaron los recursos, porque no tenemos a quién acudir, porque ya todos nos dieron la espalda. ¿Qué buscas? ¿Y a quién buscas? Versículos 2 al 5 de Segunda de Reyes. El mismo capítulo que estamos leyendo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogares a mi señora, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey dijo, y el rey de Siria, y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. ¿Qué estaba buscando Naamán? Estaba buscando sanidad, ¿no es cierto? ¿Pero qué estamos buscando nosotros? Sanidad física, sanidad interior, restauración, reconciliación. ¿Qué estamos buscando? Estamos hablando de Naamán. O humanamente estás buscando lo natural. La pregunta es, ¿el hombre te puede ayudar? ¿El hombre puede restaurar tu hogar? ¿El hombre puede restaurar a tus hijos? ¿Los puede libertar? A veces el hombre, nosotros, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Creemos que todo lo sabemos. Y la verdad es que nada sabemos. Lo que sabemos muchas veces es apresurarnos a no hacer la voluntad de Dios. Es apresurarnos a actuar en nuestros impulsos. Es apresurarnos a tomar decisiones a la ligera. Y no contamos con Dios. Buscamos más
las soluciones del mundo. Cuando Dios nos ha advertido desde mucho antes que nos apartemos para Él, que le temamos a Él, que creamos en Él, que esperemos en Él. Y Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero ¿qué demanda Dios? Que busquemos primeramente ¿qué? Que busquemos primeramente ¿qué? Porque estamos callados. ¿Estamos pensativos? ¿Sí estamos aquí? ¿Qué es lo que demanda Dios? Que busquemos primeramente ¿qué? Su reino y su justicia. Su reino y su justicia. ¿Lo demás viene? Lo demás viene por añadidura. Pero desgraciadamente el pueblo de Dios está buscando las añadiduras y no está buscando el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿dónde dejamos a Dios? ¿En qué lugar dejamos a Dios? El Señor sabe de qué tenemos necesidad y la necesidad primordial de nosotros como hombres es de Dios. Solamente Él nos puede libertar. ¿Qué dice su palabra? Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Es la verdad. Es el camino. Él es la vida. Nadie va al Padre sino solamente por Él. ¿Qué estás buscando? ¿Dónde estás buscando? ¿A quién estás buscando? ¿No conoces de Dios? Busca una iglesia de sana doctrina. ¿Buscas un consejo sabio? Busca una iglesia. Busca un hombre temeroso de Dios. No pidas consejo a un hombre ocioso, avaro, a un hombre malo, codicioso. Dios quiere que le busques a Él. Dios quiere que dispongas tu corazón. Dios quiere que le creas. Dios quiere que le creas. ¿Qué pasó con Naamán? ¿Por qué habló con el rey? ¿Por qué habló con el rey de Siria? Dice el versículo 2 y 3. Y de Siria habían salido bandas armadas. Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha, el versículo 3, esta dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Cómo pudo saber Naamán? Por esta muchacha que era de Israel. Pero Naamán, ¿qué? La pregunta es, ¿Naamán creyó a lo que dijo esta muchacha? ¿O no creyó? ¿Sí creyó o no creyó? ¿A la muchacha de Israel? ¿Qué dice el versículo 4? El versículo 5. El versículo 4, perdón. ¿Qué dice el versículo 4? Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le comentó al rey de Siria que una muchacha de Israel, dijo que había un hombre de Dios, un profeta, que lo podía sanar. Y Naamán, ¿qué? Naamán creyó. ¿Y qué más hizo Naamán? ¿Solamente creyó? ¿Qué hizo Naamán? Actuó. Habló con su rey. Le comentó. Le dio a conocer. ¿Y qué hizo el rey de Siria al escuchar lo que Naamán le dijo? Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel.
Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. La palabra de Dios dice que la misma palabra de Dios será entregada a todo hombre conocerá la palabra. Para que no haya excusa, que no se les habló, que no se les entregó palabra. Naamán adoraba dioses de Siria. ¿Por qué Naamán creyó? ¿Por qué creerle a una mujer, a una muchacha de otro pueblo? Porque el hombre está necesitado de Dios. Porque la humanidad está necesitada del Señor. Porque andan buscando y buscando y buscando. Buscando soluciones en el mundo. Buscando ídolos. Buscando falsos profetas. Con necesidad de oír lo que les conviene. Buscando al hombre. Como si el hombre pudiera sanar. Tal cual lo hace el Señor. Hacer sanidades, milagros, prodigios. La humanidad tiene necesidad del Señor. Y muchos dicen que no creen. Que no creen en un Dios vivo. Pero cuando están mal, cuando están desesperados, cuando están agonizando, se acuerdan de que alguna vez les hablaron de Dios y lo invocan. ¿Qué pasó? Luego no creían en Dios. Luego Dios no existe. Luego Dios no es un mito para ellos. ¿Por qué lo invocan? La humanidad tiene necesidad de Dios. Y la humanidad se está rindiendo a los pies del Señor. Naamán solo escuchó lo que esta muchacha israelita le dijo a su esposa, de que había un hombre temeroso de Dios que lo podía sanar. Y creyó. ¿Qué estás buscando? ¿Creerle a Dios? ¿Creerle al hombre? ¿Creerle al charlatán? ¿Al que te envuelve con sus palabras? O tercero, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Versículos 6 al 8. Dice el versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿A quién buscas tú cuando estás mal? Cuando ya no puedes más.
¿Buscamos a Dios en el momento? ¿O cuando ya no podemos más? ¿En qué momento lo buscamos? Empezamos a pasar por situaciones difíciles, pedimos ayuda a alguien, buscamos a uno, buscamos al otro, y ninguno nos da solución. ¿Es así o buscamos primeramente a Dios? Desgraciadamente, muchas veces buscamos primero al hombre, consultamos al hombre, buscamos al uno, buscamos al otro. ¿Y Dios? ¿En qué momento buscamos a Dios entonces? ¿Cuando ya no pudimos más? ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre? Había buscado allí, en todo lugar, con diferentes médicos. Gastó todo lo que tenía. Y después de que ya no tenía nada, ¿a quién buscó? A Jesucristo. Iba pasando por ahí. Si tan solo tocare el borde de su manto, entonces seré sano. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Muchas veces decimos creer en Dios. Muchas veces decimos confiar en Dios. Pero cuando ya no puedes más, cuando estás cansado, ¿te acuerdas que Dios existe? ¿Te acuerdas que Dios te recibió con los brazos abiertos? ¿Te acuerdas que solamente Él puede sanar, libertar, restaurar? Que solamente Él es el Dios de paz. El que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué buscas a Dios cuando ya no puedes más? ¿Por qué buscas a Dios cuando ya estás en el problema? ¿Por qué buscas a Dios cuando estás en las cárceles? En las cárceles de tu vida, en las cárceles de tu corazón. ¿Por qué buscas a Dios cuando el estrés llega a tu vida? ¿Por qué no buscas a Dios ahora? ¿Por qué no descansas en Él en todo momento? ¿Por qué no te dejas guiar por Él? ¿Por qué no atiendes a su llamado? ¿Por qué no dispones tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Qué pasó con los 10 leprosos? ¿Cuántos se volvieron a darle la gloria, a darle la honra, a darle la alabanza, a agradecerle al Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos leprosos se devolvieron a darle la gloria a Dios? Uno nomás. Lo más tremendo era samaritano. Y el pueblo de Dios
el que dice creer en Dios, el que dice confiar en Dios, el que dice hacer su voluntad, ¿por qué no se vuelven en agradecimiento con el Señor? ¿Por qué no le dan ese primer lugar a Él en sus vidas? Mire lo que dice el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿qué dijo el rey de Israel? ¿Soy yo Dios que mata y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Está hablando el rey de Israel. Luego, Israel no es el pueblo de Dios. Luego, este rey no conoce al Señor. Luego, este rey no tiene confianza en Dios. Que continúa diciendo, considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Rasgó sus vestidos. Lo primero que hizo fue desesperarse. Lo primero que hizo fue desconfiar en Dios. Lo primero que hizo es olvidarse de Dios. Luego el Señor no lo sacó del pueblo de Egipto. Luego el Señor no nos libertó. Luego el Señor no los alimentó con maná. Pero el rey no creyó. Versículo 6, Segunda de Reyes, capítulo 5. Pero el rey no creyó. ¿Qué dice el versículo 8? Cuando Eliseo, ¿quién era Eliseo? El varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, se envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué has perdido la confianza en el Señor? ¿Por qué dudaste de lo que Dios puede hacer? Continúa diciendo, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Sabrá que la mano de Dios está sobre su pueblo, está sobre su iglesia, está sobre nosotros. El rey dudó. El rey se molestó. Como muchas veces nosotros dudamos o nos molestamos por lo que vivimos, por lo que experimentamos, por lo que pasamos, pero no traemos a memoria que muchas veces lo que nos acontece, lo que experimentamos, lo que vivimos, es consecuencia de no contar con Dios en las decisiones que tomamos. Siendo estas malas decisiones, volviéndose estas consecuencias. Y decimos creer en Dios, decimos confiar en Dios, decimos obedecer al Señor, negándolo con nuestras actitudes, sabiendo hacer lo bueno, pero no lo hacen. Y es contado ¿por qué? Por pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. Y nos quejamos. ¿Qué nos dice el Señor? ¿A quién buscas? ¿Qué buscas? ¿Agradar al hombre? A Jesús. ¿Qué buscas? ¿Dudar del Señor? Nos está preguntando el Señor. Lo cuarto, enojado con Dios, enojado o enojada con Dios. ¿Cómo estamos? Porque quieres que haga tu voluntad, porque no quieres esperar. La pregunta es, ¿pasa o no pasa?
Nos molestamos con Dios porque queremos las cosas para allá, porque queremos las cosas a nuestra manera, porque Dios no hace lo que quiere. ¿Pasa o no pasa? ¿Es correcto enojarnos con Dios? Versículos 9 al 12 del mismo libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5, el versículo 9 al 12. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué dice el versículo 10? Eliseo salió a hablar con él. Eliseo envió un mensajero. Eliseo sabía quién era Dios. No tenía que hacer presencia al mismo, porque él sabía quién era Dios y Dios obra como él quiere. El versículo 11, y Naamán se fue feliz, se fue contento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se fue bravo? Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. El Señor prueba nuestros corazones. Él quería que saliera Eliseo, que fuera él mismo. Y muchas veces queremos que Dios obre en el momento, que Dios lo haga ya, que Dios actúe como nosotros queremos. Pero es como Dios quiere, conforme Dios quiere. Continúa diciendo, yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Por eso se fue feliz Naamán. Se fue feliz. Continúa diciendo: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, ¿queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga? ¿Mandamos nosotros sobre Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Dice la palabra, nos hizo poco menor que a los ángeles. ¿Qué nos creemos? Dándole órdenes a Dios, diciéndole a Dios qué hacer. Y se volvió y se fue enojado. Se volvió y se fue. Y se fue. A veces usted llega a la iglesia, a la casa de Dios. Señor, quiero que me bendigas. Quiero que me sanes. Quiero que me restaures. Pero Dios no lo quiso hacer en el momento. Entonces, se va enojado y no vuelve. Mi pregunta es, ¿a quién le estamos creyendo? ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿A quién estamos buscando? ¿Al hombre? El hombre no puede hacer nada. Nosotros somos instrumentos. No más. Es Dios por medio del hombre. Pero vienes a la casa de Dios a buscar tu milagro. No más. ¿Y luego qué? Recibes el milagro y no te acuerdas de aquel que te dio el milagro. ¿Quién? ¿El hombre? ¿Y Dios no la hace como queremos? ¿Estamos satisfechos?
Cuando Dios no lo hace como queremos. Cuando tú lo quieres ya. Y no fue ya. Sino que tienes que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Sino que tienes que aprender a creerle a Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dispuesto? ¿Está cargado? ¿Está ansioso? ¿Está desesperado? ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Por qué le buscas? ¿En qué momento lo buscas? ¿Lo buscas por temporadas? ¿Lo buscas solamente cuando lo necesitas? ¿Dejas de buscarlo? ¡Ay, me pasó algo! ¡Ay, estoy mal! ¡Ay, estoy enfermo! ¡Ay! ¡Ay, me toca buscar al Señor! ¿Y lo buscas? ¿En qué momento lo buscas? ¿Y qué dice la palabra? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Lo quinto, la palabra más difícil para muchos, que no son radicales. Que no fueron determinados. Lo quinto, obedece. Y Dios siempre nos ha demandado eso, siempre, siempre, siempre nos ha demandado obediencia, siempre. Desde que lo aceptamos en nuestras vidas, desde que lo recibimos en nuestros corazones, siempre nos ha demandado obediencia, siempre, siempre. Y por cuanto somos obedientes, ¿qué pasa? El Señor obra, pero a veces nos cuesta obedecer, nos cuesta someternos, nos cuesta reconocer que necesitamos a Dios, nos cuesta reconocer que sin Él no somos nada. Versículos 13 y 14 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Nada más que había hecho, se había ido enojado. Pero hubo quienes intercedieron, hablaron con él. A veces Dios nos demanda tantas cosas que para nosotros son difíciles. Y muchas veces preferimos desistir, desmayar, volvernos atrás y hacer la voluntad de Dios. Y nos rendimos. Y no continuamos luchando. No nos continuamos esforzando. No continuamos escalando peldaños. ¿Cuesta seguir al Señor? Sí, cuesta. Pero es necesario. ¿Por qué cree que dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.
¿Por qué podemos resistir a Satanás y que éste huya de nosotros? Porque lo primero que dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuesta obedecer. ¿Pero qué es lo mejor? ¿Obedecer o estar mal? Seguir sufriendo. Seguir pasando por adversidades. Hablaron con Naamán. E hizo lo que le mandó ¿quién? Eliseo. El varón de Dios. Pero ¿cómo lo hizo? Como él quiso. Se zambulló y ya, y listo, salió. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Naamán? ¿Qué le demandó Eliseo que hiciese? ¿Que se zambullara cuántas veces? ¿Qué hubiese pasado si se hubiera zambullido solamente una vez? ¿Hubiera sido sano? ¿Qué está diciendo el quinto punto? Obedece. Y eso es lo que Dios nos ha demandado siempre. Y eso es lo que Dios nos confronta en este momento. Porque hemos sido rebeldes. Hemos sido rebeldes. Dice la palabra, en lo que demanda diligencia, sé diligente, no perezoso. Hemos sido rebeldes porque hemos sido negligentes en hacer la voluntad de Dios. Hemos sido negligentes en buscar al Señor. En todo tiempo lo podemos buscar. En todo tiempo lo podemos invocar. Y en todo tiempo debemos buscarlo. Pero no lo hacemos. Nos cansamos de buscarlo. Cuando él mismo dice que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, Naamán, a regañadientes, obedeció, se fue enojado. Donde hubiese ido solo, no recibe lo que fue a buscar. Pero lo convinieron. ¿Acaso si el profeta Eliseo no te hubiera mandado que hicieras algo más, no lo harías? ¿Qué es el versículo 14? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y su carne qué? ¿Se volvió áspera? ¿Se volvió áspera? ¿Qué dice la palabra? Dice, y su carne se volvió como la carne de un niño, imagínense. Como la carne de un niño. Como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Por cuanto qué? Obedeció. A regañadientes, pero obedeció. Cuando con nosotros, si somos hijos de Dios, a regañadientes, no debemos de obedecer, sino en todo tiempo debemos ser obedientes. ¿Amén sí o amén no? Ah, pero estamos callados. ¿Por qué estamos callados?
Lo sexto, el hombre natural. El hombre natural. El hombre natural no reconoce a Dios. Él es el único que sana, que salva, que hace cosas nuevas. Versículos 15 al 18. Versículos 15 al 18. Dice el versículo 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y la instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Vuelve al 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. El hombre natural reconoce a Dios. Naamán, que no era temeroso de Dios, reconoció a Dios. Naamán, que era idólatra, que adoraba a otros dioses, reconoció a Dios. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo entregó la palabra. ¿Qué tenía que hacer Naamán? Obedecer. Obedeció a regañadientes, pero obedeció. Obedeció y ¿qué recibió? Sanidad. Y ese hombre natural, que no era temeroso de Dios, que era idólatra, reconoció que hay un Dios que salva, que sana, que liberta, que restaura. Un hombre natural, un hombre de guerra, un general, reconoció que hay un Dios en Israel, un Dios sobre la humanidad, un Dios sobre esta tierra. ¿Pero qué dice la palabra? Versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo a la carga de un par de mulas, porque de aquí, lo que está diciendo Naamán, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses. Naamán, un hombre que no conocía a Dios, determinó en su corazón ofrecer holocausto a Dios y no a otros dioses. Le creyó a Dios. ¿Qué dice el versículo 18? En esto perdone Jehová tu siervo. Hasta ahorita conoció al Señor y ya quería ser obediente y ser diligente en lo que él ya le había demandado. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Naamán ya se había vuelto temeroso del Señor. Está diciendo que si se llegare a inclinar a otros dioses, le pedía perdón de antemano
al Señor. Reconoció que solamente hay un Dios. Reconoció que solamente hay un Dios. El hombre natural reconoce a Dios. La gloria de Dios es manifiesta sobre esta humanidad. Pero el hombre natural, en sus afanes, en su mundo, en su ansiedad, en su estrés, en su locura, no busca al Señor. Porque para el hombre natural, las cosas del Señor son locura. ¿Qué es lo que pide Dios? Que le creamos a Él. Que le busquemos a Él. Que andemos en pos de Él. Vámonos al libro de 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 14. 1 Corintios 2, 14. ¿Qué dice, hermana Marina? 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué le mandó a decir Eliseo a Naamán? Que fuera y se lavara 7 veces. ¿Y qué hizo Naamán? Se molestó. Porque para él era una locura. Luego, en la tierra de él no habían ríos donde se podía lavar. El Señor nos demanda hacer tantas cosas. A su pueblo, a su iglesia. Y el hombre natural mira lo que Dios hace, cómo se manifiesta, cómo se glorifica. Pero para este son locura. Porque es un hombre natural. Tiene que discernir las cosas espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque han de discernir espiritualmente. Amén. ¿En qué libro estábamos? El que estamos estudiando. ¿Capítulo de qué? Segunda de Reyes, capítulo 5. Continuamos ahí. Lo séptimo. Mientes y ambicionas. Mientes y ambicionas. Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 19 al 27. Y él le dijo, ven paz. Se fue pues
y caminó como media lengua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Qué le había dicho Eliseo a Naamán? Que no iba a recibir ninguno de los presentes, ni iba a recibir ni recibió. Pero ¿qué pasa con Giezi? ¿Qué está haciendo Giezi? El versículo 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Versículo 22, y él dijo: Bien, mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Eliseo lo mandó a que dijese eso, a que pidiera eso. En algún momento Eliseo le dijo a Giezi que alcanzara a Naamán, que le pidiera presentes, cuando él mismo lo rechazó. El versículo 23, dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Versículo 24, y así que llegó a un lugar secreto. ¿Llegó a dónde? A un lugar secreto. Todo a las espaldas de Eliseo. Peor aún, mintiendo. A un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. El versículo 25. Y él entró. ¿Quién? Giezi. Y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y Giezi continuó mintiendo. Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Qué dice la palabra? Que todo tiene su tiempo. ¿Qué hizo Giezi? Mintió, ambicionó. ¿Qué nos demanda Dios? Que seamos obedientes. ¿Qué hizo Giezi? Primero mintió. Eliseo no quiso recibir nada. Pero Giezi, en su ambición, desobedeció. ¿Y qué pasa cuando mentimos? Cuando ambicionamos, cuando desobedecemos, cuando hacemos lo que Dios no nos ha mandado hacer. La pregunta es: ¿Naamán fue sano de la lepra? ¿Sí o no? ¿Sí fue sano? ¿Qué dice el versículo 27? Léalo en altavoz, hermano. Léalo en altavoz. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Por tanto, Naamán fue sano. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Pero ¿qué continúa diciendo la palabra? Y
a tu descendencia para mañana, para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco, como la nieve. El Señor nos ha mandado a hacer lo recto o hacer todo lo contrario. Naamán era un hombre importante, un general, pero era leproso. Y escuchó de una muchacha de Israel que había un hombre temeroso de Dios que podía sanarlo. Y acudió a él. Creyó. Un hombre natural creyó. El hombre, la humanidad, está necesitada del Señor. Creyó. Vino, llevó cartas, presentes. Las entregó al rey. El rey en su momento rasgó sus vestidos porque no tenía la confianza puesta en Dios. Pero llegó a oídos de Eliseo y el rey rasgó sus vestidos. ¿Acaso yo soy Jehová para que mate y resucite? ¿Para que sane a ese leproso? Dijo el rey. Y Eliseo, hombre de Dios, ¿acaso no hay profeta en esta tierra? ¿Acaso no somos pueblo de Dios? ¿Acaso no le creemos a Dios? ¿Acaso no hemos confiado en Dios? Naamán venía por su milagro, venía por su sanidad. ¿Y qué pensó Naamán? Que Eliseo iba a hablar directamente con él. Pero no, Eliseo mandó a una persona que le mandó qué hacer. Ir y lavarse, zambullirse 7 veces. Pero se enojó, se molestó Naamán, porque quería que se hiciera a su parecer. La iglesia se enoja porque queremos que Dios haga a nuestro parecer. O mandamos a Dios. Cuando el mismo Señor es el que añade los que han de ser salvos. Cuando fue Dios quien nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y Naamán se fue enojado. Iba a perder su sanidad, como muchos se van enojados y pierden lo que Dios les iba a entregar. Pero le convinieron. Y Naamán se dio y se zambulló conforme la palabra de Eliseo y fue sano. Quedó limpia su piel como la de un bebé. Pero desgraciadamente, y era siervo de Eliseo. Amó más que los presentes, las riquezas. Amó más al mundo que a Dios. Cuando Eliseo rechazó los presentes de Naamán, Giezi se condenó él y a su descendencia.
Y no por un día, sino para siempre. La lepra de Naamán recayó sobre Jesse y por él, sobre su descendencia, para siempre. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Naamán? El hombre natural que le creyó a Dios, pero quería hacer a su parecer. ¿Eres Eliseo? Que no te contaminas con el mundo y solamente haces la voluntad de Dios y entregas la palabra de Dios. ¿O eres Jesse, que has visto la gloria de Dios, que has visto su poder, que se ha manifestado en tu vida y te enamoras del mundo? ¿Te enamoras del dinero, de los presentes? Cuando el Señor te ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos pregunta el Señor, ¿quién eres? ¿Naamán, Eliseo o Jesse? Vamos a estar puestos en pie. Señor, te entregamos este tiempo, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración. Asimismo, te pedimos perdón, porque nosotros hemos pecado contra ti. Con nuestras acciones, con nuestras aptitudes, con nuestra negligencia, sabiendo hacer lo bueno y no haciéndolo, Padre Santo, pedimos misericordia. Presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor, aquí estamos. Te pedimos laves nuestras vidas, laves nuestras mentes, laves nuestros corazones. Nos purifiques y nos santifiques en ti, nos enseñes a hacer tu voluntad ahora y siempre, por los siglos de los siglos, en tu nombre, Señor Jesús. Quitando el estorbo, quitando la oposición, rompiendo las cadenas, pudriendo los yugos, Señor Jesús, quitando las limitaciones de nuestras vidas, enseñándonos a hacer tu voluntad en todo tiempo conforme tú lo demandas, en el nombre precioso tuyo, Señor Jesús, dándote la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En tu nombre, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con ustedes. Dejo con ustedes al pastor. Por ahí yo quiero hablar con 4 personas. Venga bien, La paz del Señor para con todos ustedes. El Señor los continúe bendiciendo.